tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo andamos desde hace 18 años. Dos invitados, como siempre les digo, muy prestigiosos: Roberto Kachanowski, economista, y Felipe Noguera, sociólogo, analista político, que trabaja en muchas campañas. Brevemente les quiero hacer un comentario discutible, por cierto, como les digo siempre, lo que estamos viviendo en estos días tiene que ver un poco con la eclosión de lo que muchas veces en ciencias políticas se dice, que cuando los populismos no tienen plata, pueden continuar tácitamente. Y este piquetazo y este reclamo permanente de la gente que vive de los planes sociales tiene que ver un poco con esto: no hay plata y hay una demanda, las frases cortas, no hay plata. Me pregunto de dónde van a sacar la plata para reforzar los planes, es lo que dicen que van a hacer, y potenciar trabajo, tal como les dije, que es uno de los que quieren. Dicen, bueno, anótense, tiene que ver un poco con 4 horas semanales. Si digo que yo creí, me había hecho la ilusión de que era mucho más trabajo, y la realidad es que son 13.000 pesos por muy pocas horas. Fomentan que la gente esté empleada en blanco, porque acá en el sudeste, donde yo estoy, en la provincia de Buenos Aires, en Balcarce, y en todos los pueblos aledaños, donde muchas veces voy, Lobería, Mechongué, todos lados, cuando tienen posibilidad de trabajar, les quitan el plan. Así que no es así. Están fomentando el trabajo en negro. Hubo una excepción ahora en estos últimos días con los trabajadores rurales en una provincia donde se dio a conocer que los iban a dejar trabajar en la cosecha de determinados elementos del agro, sin quitarles el plan. Ojalá que cambien eso y muchas cosas más. Muchas otras cosas más. Como yo les decía, tiene que ver con que no hay plata, es un déficit que venimos financiando ya sea con emisión, con deuda, porque los impuestos tampoco alcanzan, las exportaciones no aumentaron en la medida en que deberían haber aumentado, más bien la cierran, la carne y demás, con todas las consecuencias nefastas que eso va a tener, y los políticos se tiran la pelota uno al otro. Ahora, tanto Cristina Fernández de Kirchner como el presidente Alberto Fernández dicen todo el tiempo que la culpa la tuvo la deuda y el gobierno de Macri, y en la época de Macri, ahora salió él a justificar el tema de su deuda, pero lo que no dicen es que parte de la deuda que tomamos tiene que ver con esa bola de nieve que venimos desde hace décadas, donde nunca alcanza la plata y el déficit va de mal en peor. Vamos a hablar también del impacto de las fotos de estos últimos días por los festejos en medio del drama de tanta gente, festejos en Olivos, cuando la gente estaba perdiendo tantos familiares, y fue terrible. Pero antes les quiero hacer un breve comentario, un segmento que se llama La Calecita, que empieza así, porque hay tapas de los diarios que se repiten y a veces en una sola tapa está dicho todo. Y la Calecita de hoy empieza así: los argentinos no se puede creer. Miren el diario La Nación de 1986, no se puede creer los títulos: la preocupación de los obispos por el tema social, después el tema de el 40% de inflación, que se lo están viendo, que se esperaba, y el del medio, uno chiquitito que está ahí, ¿ven esta foto? No se puede creer, pero también volvió a pasar. 2 meses para retiro voluntario retendrán a los agentes calificados, y en un momento dice, hubo retiro voluntario en el Estado porque estaba superpoblado, igual que ahora. Una vez transcurridos los plazos, no se prevé la apertura de nuevos registros. O sea, retiro voluntario les pagan. Lo hicieron también en 2019, en el gobierno de Macri. Yo conozco muchísima gente que se retiró. ¿Por qué? Porque el Estado está superpoblado, el gasto es enorme, de eso vamos a hablar con Kachanowski. No veo ningún plan para pasar a la gente del plan social, un sistema, aunque sea en paralelo, a nadie se le cae una idea de cómo hacer para sacar a esa gente de esta situación, y el favorecer el sector privado, porque no sé dónde van a ir a trabajar. O sea, si no va a salir la plata del Estado, ¿de dónde va a salir? Que los economistas nos expliquen cómo termina esta película donde todo está puesto en el Estado, y hasta proponen más impuestos, como los candidatos del Frente de Todos, y no hay sector privado, las empresas se están yendo, nadie quiere invertir. Digan lo que digan, yo que estoy en el sector privado se los puedo asegurar. Y los datos lo avalan. Éxodo de empresas, desinversión y cada vez menos posibilidades de traer empleo privado. Después de la pausa, los invitados. Yo me quiero bajar de la calecita, ¿y usted? No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias. No, por favor, un gusto también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, en realidad yo crecí con esos diarios, por eso los uso de hace 18 años, no lo puedo creer, todo el tiempo la misma historia, pero hasta en lo viste chiquitito, el retiro voluntario por el Estado superpoblado. Ahora estamos de mano en peor, el presupuesto acumula un incremento de 1 billón de pesos. Y, o sea, todas noticias que uno dice, bueno, contanos un poco, esto de que dicen que van a reforzar los planes laborales, explicarle a la gente cómo se puede hacer y qué es lo que piensan hacer, porque uno dice, ¿a dónde los van a meter si no crece el sector privado? No, bueno, yo creo que estos son anuncios que están haciendo, hay que ver después cuánto pueden concretar de lo que anuncian. Es un gobierno que ya no tiene ninguna chance de recuperar la situación económica por la sencilla razón que la economía no es un compartimento estanco del resto de las ciencias o del sistema jurídico, del sistema político, etcétera. En el caso de Argentina, para invertir no solo hay que tener condiciones económicas, sino seguridad jurídica. Y esto significa que el Estado respete las reglas de juego que imperan en la sociedad. Y el kirchnerismo es un movimiento que cambia las reglas de juego permanentemente, no respeta la propiedad privada y por lo tanto no genera el horizonte necesario de certeza o de previsibilidad, vamos a poner de esta forma, más que de certeza, de previsibilidad para tomar decisiones de inversión. Si no hay decisiones de inversión, no hay inversiones, no hay nuevos puestos de trabajo, no hay nuevos puestos de trabajo, no se puede terminar la desocupación, no se puede terminar la pobreza, no se pueden terminar los problemas sociales. O sea, vamos para atrás sistemáticamente. Acá tenemos un problema básico que es económico institucional, no es solamente económico. El problema económico es el emergente de un problema institucional. Y cuando digo institucional son reglas de juego, normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones entre las personas y los particulares. Esas instituciones son perversas en la Argentina. Es un sistema en el cual uno quiere vivir a costa del trabajo del otro. Entonces usa el Estado para sacarle al otro que me dé a mí. Y entonces es una sociedad que vive en conflictos permanentes porque todos están peleando por tener el ingreso del otro y pocos se ocupan de producir. El resultado es que hoy tenés 25 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado todos los meses a buscar un cheque y en el sector privado tenés en el mejor de los casos 6, 7 millones de personas, pero exagerando, 7 millones, que producen todos los meses en el sector privado para sostener a los que pasan por el sector público, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que lo preocupante es que uno escucha a los candidatos y habla Tolosa Paz de aumentar los impuestos. Sí. El presidente que dice que va a haber internet, que es un servicio, con lo cual yo me imagino quién va a venir a poner una empresa acá en internet si van a tener que regalar el servicio, o sea, no nos vamos a poder ni comunicar y lo dicen los memes, o sea, los memes. O sea, la gente realmente, hay una parte de la población que no lo entiende. ¿Se los podés explicar? Porque realmente, y aparte le echan todos los No, culpas a los males de la deuda de Macri, porque yo hablé con mucha gente oficialista que realmente lo creen. El problema es la deuda que nos dejó Mauricio. A ver, Macri cometió groseros errores desde el punto de vista económico, eso sin ninguna duda, pero Sin vamos duda. a vamos a ponerlo en números esto. La deuda con Macri creció unos 83 mil, en números redondos voy a dar, ¿no? 83 mil millones de dólares, desde que asumió hasta que se fue. O sea que, tomando la cantidad de años, de meses que estuvo, la deuda le creció a un ritmo de 1.700 millones de dólares por mes. La deuda del kirchnerismo, o de Alberto Fernández con el kirchnerismo manejándolo, ya creció 50.000 millones en los 19 meses que llevan en el gobierno. O sea que la deuda del kirchnerismo viene creciendo a un ritmo de 2.600 millones de dólares mensuales contra los 1.700 millones de dólares mensuales que venía creciendo la deuda del macrismo, vamos a poner de esta forma, ¿sí? O sea que la verdad es que si es por el tema deuda, cosa que yo creo que Macri hizo mal ahí, esto lo están haciendo mucho peor. Es el argumento que menos pueden usar es el de la deuda. Ahora, agregarle a este crecimiento de la deuda de 50.000 millones de dólares, el equivalente a 50.000 millones de dólares, agregarle otro dato más. Tenés una inflación promedio mensual que es superior en este periodo a la de todo el periodo de Macri. O sea,
cuando haces el ranking, ¿sí? Decís, bueno, ¿cuál fue la inflación promedio mensual que tuvo Macri? ¿Cuál fue la inflación promedio que viene teniendo este gobierno? Este gobierno viene teniendo una inflación promedio del 3,1% mensual desde que empezó, y Macri tuvo del 3%. O sea que se endeudan más, pero al mismo tiempo generan más inflación y más caída del salario real. Y lo de Tolosa Paz, a ver, ella dice, hay que cobrarle impuestos a las grandes empresas. Primero hay que ver qué es lo que entiende por grandes empresas. Pero más allá de eso, yo le diría que con lo que están haciendo, lo que va a quedar como gran empresa en la Argentina es un maxi kiosco. Pues todas las grandes empresas se están yendo, no está quedando nada acá. Así que no sé qué va a entender por gran empresa Tolosa Paz, que supongo que Eso debe está pagar bueno que se impuestos. lo expliques a la gente, para que entienda la gente. Este proceso de desinversión y lo que estás explicando lleva a que se modificó la pirámide de quién es rico y quién es pobre. Y entonces cada vez más van a ser ricos los que tengan muy poquita plata, porque cada vez va a valer menos lo que tienen, y que se modificó al desaparecer la clase media, y eso a la gente sería bueno que se lo expliques, lo que estás queriendo No, bueno, decir. a ver, yo Va creo a que en ser rico el realidad que va a tenga un quedar. kiosco. El que tenga un kiosco va a ser el gran empresario en la Argentina, ¿sí? Un maxi kiosco, vamos a poner, por empezar. Pero vas a tener dividida la sociedad en dos grandes grupos, la casta de los políticos y del gobierno, que van a ser, digamos, algo así como la nomenclatura, y después el lumpen que vamos a hacer todos nosotros, que vamos a estar ahí abajo muriéndonos de hambre y tratando de zafar como podemos todos los meses, ¿no? O sea, es el esquema estalinista, fascista o ese tipo de cosas típicas o el sistema del comunismo cubano, o del chavismo. Un prestigioso sociólogo me dijo que era Vladimir Putin, era el sistema de Rusia, capitalismo de amigos. Hace muchos años me lo dijo, cuando gobernaba Cristina Eh, Fernández de Kirchner, y es muy famoso. Y realmente también puede ser eh, eso, ¿no? Porque el podría capitalismo ser de amigos, algo fíjate por que el están estilo. estatizando un montón de empresas. O sea, ¿qué es lo que están Ujú. haciendo? ¿Por qué se están quedando con los trenes de carga, con la vía de la hidrovía, por donde pasan tantas cosas importantes? Y O sea, después se lo pasarán. ¿es sin querer queriendo o es a propósito? No, no, yo creo que acá no hay nada que no se haga a propósito. Y después se lo pasarán seguramente a algún amigo de ellos y tendrán una forma de limpiar plata o ese tipo de cosas. A veces se quedan con las empresas de energía, con las empresas con el tema fluvial, en fin, con la ruta. Vos fíjate que, por ejemplo, Moyano estaba pidiendo que se estatizara la autopista del Sol y la autopista del Oeste, ¿no es cierto? La Panamericana. Y entonces quiere que esa nueva empresa sea estatal, pero una parte chica para una empresa privada que tiene que administrar y un 7% para el sindicato. O sea, lo que pretende es que todos los contribuyentes pongamos plata para confiscar esa empresa, indemnizarla al tipo y a ellos darles el 7% y tener una caja adicional. Digamos, eso es capitalismo de amigos, ¿no es cierto? Si lo terminan de concretar. Buscan Me eso. encanta porque No explicaste es en poco capital, tiempo tampoco me todo. gusta la palabra, no me gusta la palabra capitalismo de amigos, porque capitalismo es otra cosa totalmente distinta, con otros valores, ¿no? Eso Claro, es, no es capitalismo. lisa y llanamente, mafias. Así que no le busquemos una cosa, no inventemos nombres, es mafia pura. ¿Sí? Mafia. ¿Cómo se puede arreglar esto sin asustar también a la gente y decir, bueno, los vamos a echar a todo el Estado? Porque no es así. Esta superpoblación de la administración pública, que vos siempre hiciste unos estudios que yo los leí todos interesantísimos, de que por cada diputado hay no sé cuántos asesores, que le quiero contar a la gente, que muchos asesores son ñoquis, que todavía hay. O sea, ¿cómo se hace para organizar eso y el tema de los planes? ¿Hay que hacer un sistema paralelo para que la gente de a poco vaya dejando el plan y pasando al sector a un trabajo en blanco? ¿Cómo lo harías? No, Así, en a línea ver, general. vos tenés el tema del empleo público, que el ingreso está en las provincias, no tanto en la nación, sino en las provincias y en los municipios. De los 3 millones y pico de empleados públicos que hay, 700.000 están en el sector público nacional y el resto están en las provincias y en los municipios. Así que, desde el punto de vista del gobierno central, mucho en forma rápida no podés hacer. Y después tenés la cantidad de planes sociales. Esos hay que transformarlos hay que volver a establecer las escuelas de oficios, donde vos te matriculás como gasista, carpintero, electricista, etcétera. Eso lo hacían muchos los salesianos en su momento. Entonces el tipo le decía, mira, te doy el subsidio
hasta que te matricules. Una vez que te matricules, además te vamos a pagar la matriculación, o sea, el curso, eso se logra con un crédito blando del Banco Mundial. Una vez que tengas la matrícula, te voy a ir reduciendo, no sé, el 10, 15, 20% todos los meses el subsidio, así que salí a buscar clientes y trabajo como cualquiera de nosotros que hacemos todos los días, que buscamos laburo. No veo por qué alguien tiene que vivir del trabajo ajeno. Entonces ahí Eso hacen en Europa y en Estados Unidos. Claro, es un seguro. En Europa y Estados Unidos hacen eso. Bueno, espero que algún día te escuchen. Restablecer la cultura, pero en líneas generales hay que, de alguna manera, bajar el gasto. O sea, si tuvieras que sintetizarlo, a la gente le tiene que entenderlo esto. Que tiene que bajar el gasto público. Exactamente, no se resuelve con más impuestos, se resuelve bajando el gasto. Y por último, perdóname, pero en realidad es bajar el gasto, hacer una reforma monetaria, reforma laboral, regulación de la economía, incorporar la economía argentina al mundo. Son 7 medidas conjuntos que hay que aplicar, ¿no? Mínimo. Sí, terminamos. ¿Qué le dirías a la gente de cara a las próximas elecciones? ¿Qué le podés decir? ¿Qué es lo que nos espera en materia económica? De seguir por este camino. Si seguimos por este camino. No, a ver, desde el punto de vista económico no se puede hacer mucho ahora. Cualquiera que prometa cosas está diciendo un disparate, porque desde el Congreso un diputado no va a cambiar nada. Lo único que podés lograr en estas elecciones es frenar las ambiciones de poder hegemónico del kirchnerismo. Es lo máximo que podés conseguir. Y después te quedan 2 años más para ver cómo zafamos, pero no tenemos la más mínima idea todavía de qué va a pasar. Así bueno, Roberto, yo te agradezco muchísimo, tan claro y tan didáctico como un profesor. Gracias. Bueno, te agradezco. Te mando un abrazo. Mucho. Gracias, Gracias. Un abrazo, gracias. Después de la pausa, Felipe Noguera. No se vaya, ya volvemos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Felipe Noguera, analista político, sociólogo. Gracias por estar. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos, Elizabeth? Bien, primero que nada te hago la pregunta que le hago a la mayoría de los sociólogos, aprovechando que es lo que estudiaron. ¿Qué sistema político es este, no? O sea, se lo pregunté la semana pasada a Bernstein y antes a Rosendo y antes a muchos, a Jacobe, que se basa en planes a cambio de nada, no trabajo, o muy poco, y cuando Perón era la CGT, los trabajadores, hasta Evita regalaba la máquina de coser, y el comunismo es el martillo y la hoz que trabaja la tierra. ¿Qué sistema político es este? Yo creo que este es un sistema feudal medieval, básicamente. Es decir, es más, llamarlo sistema político o sistema económico es demasiado. Creo que cuando los sistemas se descomponen y se tienen que volver a armar, uno de los periodos más interesantes para analizar ahora es la Edad Media, ¿no? Ver qué cosas estaban pasando por ahí por 1200, 1300, 1400, cuando las sociedades ya muy desestructuradas empezaban a ver cómo se organizaban, y los señores feudales eran los que de alguna manera eran, ¿cómo se dice?, vasallos del rey, y el rey era dueño de todo. O sea, el poder político y el poder económico confluyen. Entonces, los reyes, los señores feudales, para mantener a la gente más o menos, digamos, como parte de su esquema, por ahí les daban algo de comida o algo de dinero, lo que sea, pero los tenían a su servicio, un sistema básicamente de sometimiento. Si bien obviamente no es exactamente la Edad Media en la que estamos, me parece que la comparación con ese periodo es una de las más útiles, ¿no? Porque se notan estas relaciones de vasallaje, ¿no? Donde el gobernador es vasallo del presidente y el alcalde o el intendente del gobernador y cosas así.
y creo que podemos aprender un poco a partir de esos sistemas cómo se puede llegar a un sistema, digamos, de lo que se llama hoy la democracia liberal, que es lo que queremos. Aprovecho para aclarar que yo soy matemático, si bien he estudiado sociología y me he dedicado al estudio de la sociedad, que no se ofenda a ninguna de las personas que tienen títulos de sociólogo. Yo entré a este tema de las campañas electorales, las encuestas y las estrategias más desde el lado de la estadística, de la teoría de juegos, de la teoría de la estrategia y ese tipo de cosas, Muy ¿no? Y siempre estoy mirando. Sí, ya sé, eras matemático y eras socio también y trabajaste con un prestigiosísimo profesor que también fue profesor mío, Manuel Moray Araujo, que fue un grande. Escúchame, Felipe, vos vivís viajando, pero ahora estás en la Argentina. Acá pasaron cosas que las estás viendo. Ante la situación de la polémica de las fotos con respecto a los festejos en Olivos, que el presidente dijo, si algunos piensan que me van a hacer caer por un error, sépanlo, me fortalecen. Esto como periodista, claro que nadie quiere que caiga. Cualquier ciudadano de bien va a sostener la República, es la presidencia, obviamente. Eso es lo que yo creo. No sé a quién le está hablando. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo lo ves? Y Cristina Fernández quiere tener tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden. Te dijo, no te pongas nervioso y metele para adelante. O sea, me llamó mucho la atención todas estas frases, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿A quién le están Vos hablando? empezaste mostrando un diario del 86 y una de las notas que estaba ahí tenía la foto de Ronald Reagan y decía la crisis en Estados Unidos, ¿no? Y esa era la crisis No de leí Irak eso, pero contra. sí. Y hoy tenemos con Biden, con lo que está pasando en Afganistán, algo parecido también, ¿no? Entonces tenemos estas ideas que circulan, las cosas se repiten, y lo que está haciendo Alberto Fernández es una especie de cátedra de cómo manejar mal una crisis, ¿no? Creo que por un lado, cuando aparece la foto es esa foto que nos dice lo que todos pensábamos pero no podíamos confirmar, ¿no? Es como la confirmación de la percepción que tenía mucha gente, de que ahí estaban pasando cosas, ¿no? Porque había pequeños indicios, el vacunatorio VIP, cosas por los retornos VIP, todo eso, pero de repente la foto es muy decidora. Normalmente, y por eso traigo a colación lo de Reagan, lo de Nixon, casos clásicos de crisis, la crisis normalmente empieza con un hecho, con algo que se hizo mal, pero crece a partir de la mentira, es decir, de cómo se comunica la crisis. Entonces las crisis rápidamente se convierten en crisis de comunicación. Entonces cuando el presidente primero dice esto no es cierto y después resulta que es cierto, mintió. Entonces eso es una crisis más grande, cuando le echa la culpa a Fabiola. Cuando dice que se disculpó, y yo escuché que nunca le escuché pedir perdón, es esa típica no disculpa, donde la gente dice, sí te ofendí, entonces quiero explicarte que no, el perdón se tiene que pedir, se tiene que partir de la base de sí, te ofendí y por lo tanto tal cosa. Entonces me parece que todo esto desnuda un gobierno, por un lado, que como bien dijo Roberto, no está teniendo éxito en lo económico, que hace agua en lo comunicacional, y la otra cosa que desnuda todo esto, o sea, la foto como que revela cosas, es cuando la vicepresidenta le dice al presidente, poné orden. No le dice ponga orden, señor presidente, poné, ¿no? Lo trata de alguna manera donde está desnudando otra vez la relación de poder entre ellos. Cuando él ganó la elección, un periodista extranjero me preguntó cómo veía las posibilidades de Fernández, y me llamó la atención que una de las cosas que le dije fue la que, vos sabés que en algunos, este era el Financial Times, que por ahí hablas media hora y te sacan un pedacito, ¿no? Y lo que le llamó la atención fue el tema este de Maquiavelo, otra vez volviendo a los clásicos. Maquiavelo decía que cuando uno llega al poder con ayuda de alguien, lo primero que tiene que hacer es destruir a ese alguien, ¿no? Porque para poder realmente tomar el poder. En Argentina tenemos el ejemplo de Fernández, que no lo hizo. Tenemos el ejemplo de la Rúa, que no lo hizo. Y tenemos el ejemplo de Néstor Kirchner, que sí lo hizo, y lo hizo con ayuda de Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández estaba ahí presente, viendo cómo Néstor Kirchner destruía a Duhalde.
Decía, Duhalde es el que lo lleva al poder a Kirchner y Kirchner se ocupa de licuarlo primero a Duhalde y después a quién más, quién lo había mantenido en el poder, Labaña. ¿Sí? O sea, Néstor Kirchner le dio una especie de clase de comportamiento maquiavélico a Alberto Fernández, pero Alberto Fernández nunca se ocupó de establecer su propio poder, porque eso implicaba enfrentarse con Cristina. Aunque yo creo que hace un año, más o menos cuando estaba de fiesta, en realidad la popularidad que le daba el manejo inicial de la pandemia podría haberle permitido generar una relación de poder distinta, acercarse más a Rodríguez Larreta, etc. Cristina eso lo vio, lo mandó a que le quitara fondos de la ciudad, que se peleara. Bueno, todos conocemos esa historia. Entonces, hoy cuando miramos todo este proceso y cuando miramos el proceso electoral, que es a mí lo que normalmente más me llama la atención, lo que estamos viendo es que el gobierno tiene su 30-32% fijo, pero hay un montón de gente que está muy molesta y que de alguna manera hoy la pelota está del lado de la oposición, de qué va a hacer con esa, qué va a construir políticamente. El decir que lo que está haciendo el gobierno es un desastre y que eso no es suficiente, creo yo, y tenemos que empezar a ver una construcción. Vimos en lo que decía recién Roberto algún atisbo de ciertas cosas, y que si queremos pasar de una situación a otra, no es simplemente decir, miren, el sistema digamos, populista, estalinista, feudal, como queramos llamarlo, no funciona, y un sistema liberal o con más libertades sí funciona. Lo que la gente quiere saber, lo que cada individuo quiere saber, es cuál es su camino, ¿no? Cómo cada uno de nosotros en ese cambio va a pasar de una situación mala en la que está a esa situación de trabajo, etcétera. Yo creo que eso, sí, para redondear, para mí es la tarea de la oposición, generar una hoja de ruta, no necesariamente para todo el país, sino para cada uno de esos individuos que busca este sistema mejor, ¿no? Gracias, Felipe. Yo te agradezco muchísimo, hubiera encantado hablar horas con vos. Nosotros te agradezco mucho. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. A todos ustedes Dale. también. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.